continúo explicando este ejercicio de flujo de caja, ¿no? Entonces, el valor del saldo final de caja para el segundo trimestre asciende a 55.097,40, cumpliendo lo que la empresa quiere de tener al menos siempre 50.000 bolívares en caja. Entonces, este saldo final de caja de segundo trimestre pasa a ser el saldo inicial de caja del siguiente trimestre, es decir, del tercer trimestre. ¿Ok? Ese saldo inicial de caja se suma a los ingresos que se proyectan por las ventas de contado y las ventas a crédito, y eso da este valor que está aquí. Luego sumamos todos los egresos que también se esperan para ese tercer trimestre, y eso me da este valor que está aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta, los ingresos esperados son superiores a los egresos esperados. Por tanto, al restar ingresos menos egresos, eso me va a dar un superávit, ¿ok? Un superávit que está aquí de 90.293,28. Un superávit importante, considerando que la empresa espera siempre tener como mínimo 50.000 bolívares en caja. Entonces, en ese sentido, la empresa decide comenzar a pagar este préstamo que se pidió en el segundo trimestre, a pesar de que hay todo un año para pagarlo, ¿verdad? Pudiéramos repartirlo en 4 trimestres, ¿no? Donde este año se paga una parte y el año siguiente se paga otra. Pero como la empresa está observando que hay una liquidez, ¿verdad? Prefiere y decide pagar este préstamo en 2 partes, una parte para el primer trimestre y una parte para el segundo trimestre, ¿ves? 35 y 35, eso da 70, ¿no? Entonces, eso tiene símbolos negativos porque evidentemente van a restarse a este superávit de caja, ¿verdad? Si tengo un superávit de caja de 90.000, pero si voy a pagar una parte del préstamo, la mitad, entonces debe ser negativo, por supuesto, ¿no? O sea, por eso es que la amortización del capital se refleja de manera negativa en flujo de caja. Entonces, a estos 90.000 le resto una parte de amortización del préstamo de capital que se hizo, y eso me da como resultado para el saldo final de caja para el tercer trimestre 55.293,28, cumpliendo lo que la empresa quiere, que es tener siempre 50.000 bolívares en caja. ¿Okay? Si hubiera pagado más o si hubiera querido pagar la totalidad, por ejemplo, en este segundo trimestre, no hubiera podido porque me hubiera quedado menos de 50.000 bolívares, que no es la política de la empresa, ¿ves? Entonces, mejor es pagarlo por partes, ¿eh? Y cumplo con la política de la empresa de los 50.000 bolívares. Estos 55.293,28 ahora pasan a ser del saldo final del tercer trimestre al saldo inicial del cuarto trimestre, como lo vamos a ver aquí. Aquí están, ¿ves? 55.293. Igualmente, sumo todos los ingresos que se esperan al saldo inicial que se prevé, me da este valor, sumo todos los egresos, incluyendo esos gastos financieros por el préstamo por la cuenta por pagar aquella del préstamo bancario del año anterior, estos 6.363, ¿no? Que están aquí. Entonces, sumando todo esto, me da estos egresos. Estos egresos, si se dan cuenta, son inferiores a los ingresos, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a tener un superávit al final del ejercicio de caja. En este caso, ese superávit es de 96.393,06. Ahora, a ese dato le vamos a restar la otra parte del préstamo porque queremos ya finiquitar ese préstamo, si es posible, finiquitarlo de una vez, ¿ok? Es decir, los otros 35.000 bolívares. Pero recuerden que el ejercicio contempla el pago de unos intereses al final. Es decir, los intereses se pagan al momento en que se finiquita la deuda, porque así lo dice el ejercicio, ¿ves? Vamos a leerlo de nuevo.
según contrato de interés, se debe amortizar 360 días después del desembolso o cuando se cancele la totalidad del préstamo. Y eso tiene una tasa de interés, mire, de requerir préstamos para capital de trabajo, la tasa de interés es de 40%. Ok, entonces, ¿qué hacen ustedes, chicos? Ustedes agarran y a los 70.000 bolívares, me voy a quedar aquí porque también les tengo que explicar otra cosa, ¿no? A los 70.000 bolívares, usted le calcula el 40%. ¿Ok? 70.000 bolívares, le calcula un 40%. ¿Ok? Ese 40% le va a dar un valor que es de 28.000 bolívares. Esos serían los intereses por un préstamo durante todo un año, porque aquí lo dice. Según contrato de interés se debe amortizar 360 días después, o sea, un año, ¿no? A la fecha del desembolso o cuando se cancele la totalidad del préstamo, ¿no? Entonces, los intereses anuales a una tasa de 40% serían 28.000. Ahora bien, esta empresa no está esperando un año para pagar el préstamo, lo está pagando casi a la inmediatez, culminando su deuda en el segundo, o sea, al segundo semestre, pues, de que inició la deuda, ¿no? Es decir, si hizo la solicitud del préstamo en el segundo trimestre del año y lo está pagando en el cuarto trimestre, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuando mucho, 6 meses, ¿no? Es lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, el préstamo se está pagando en dos partes, ¿no? En dos partes, un trimestre y otro trimestre, es decir, en un semestre. Por tanto, los intereses no se pueden calcular por todo el año. Este es el del año. El del año. ¿Ok? Entonces, los intereses, cuando uno tiene una deuda y uno la paga antes del tiempo, y por eso es que la gente amortiza capital de deudas, ¿verdad? Cuando tú la pagas antes del tiempo previsto, ya no pagas intereses futuros, tienes que pagar solo los intereses que se te han calculado por el tiempo que tuvo el préstamo, ¿ok? Como el préstamo no dura un año, sino 6 meses, entonces yo no pago 28.000, pago la mitad del préstamo, en este caso 14.000 bolívares, ¿sí? Porque el préstamo ya no fue por 12 meses, sino fue por 6 meses, es decir, la mitad. Entonces, los 28.000 bolívares de interés anuales, yo solo voy a pagar 14.000 bolívares porque el préstamo lo tuve solo por 6 meses. ¿Ok? Eso siempre ocurre, eso es así. Y esos 14.000 son estos que están aquí, que se denominan amortización de interés por el préstamo. ¿Ok? Entonces, a este flujo de caja, que de un superávit, ¿verdad? Le vamos a restar lo que faltaba por amortizar de capital y los intereses correspondientes a ese semestre. Y el valor que me da aquí como flujo de caja final para el ejercicio es 47.393,06. ¿Okay? Haciendo a este dato, restándole este y este, eso es lo que da. No cumplo con los 50.000 bolívares que la empresa como mínimo desea siempre tener. Pero no es un valor despreciable en el sentido de que no va a la empresa ahora, después de haber pagado una deuda, pedir un préstamo por 3.000 para cumplir una política de la empresa. No, bueno, al menos está dentro de más o menos los límites que la empresa prevé, ¿no? Y además de esto, pues, con una buena noticia, que es que se elimina una deuda y se pagó menos intereses porque si se hubiera continuado la deuda, entonces sí hay que pagar los 28.000 de intereses, ¿ok? Entonces, el ejercicio termina con un saldo final de caja previsto de 47.393,06. ¿Ok? Estos totales que están aquí, vamos a chequearlos un momentico. Si usted ve aquí el saldo total que se pone como inventario inicial, ¿cuál es? Aquí no se hace ninguna suma ni nada de eso, sino que si el ejercicio lo iniciamos con un saldo inicial de caja de 59.592, el total es ese, porque es el inicio. Saldo inicial al final siempre va a ser el con el que se inició, que es el que está aquí como banco al inicio del ejercicio. Entonces ese valor se repite aquí. Este valor que está aquí, en definitiva, se registra aquí. Y es el saldo inicial.
del año, ¿sí? Y estos sí son sumas, ¿no? Es la suma de los ingresos, la suma de los egresos. Si vemos aquí, esta es la suma de ingresos prevista, 1.500.000. Y la suma de egresos, 1.400.000. Aquí ya estamos demostrando que hay viabilidad en ese ejercicio económico, en el sentido de que los ingresos superan a los egresos, ¿ok? Y entonces tenemos aquí un superávit de 61.393, que es la resta entre ingresos y egresos totales. A esto se le suma y se le resta, o sea, dando obviamente un saldo cero, el préstamo, porque el préstamo se suma cuando nos los da y se resta cuando lo pagamos, ¿sí? Porque esto va a influir en este flujo de caja. Pero esto es una suma de saldo cero. Y lo que sí se refleja es el pago de los intereses, ¿ok? Porque eso definitivamente va a incidir en este flujo de caja. ¿Cuánto me da eso? Este mismo valor, ¿ok? Porque el saldo final de caja es el saldo final de caja, ¿ves? Entonces, si usted lo hace por aquí, da esto, y eso debe coincidir, si todo el ejercicio está bien, con este que está aquí. Y ahí demostramos que se hizo un buen ejercicio, ¿sí? Porque estos dos dan igual, horizontal, sea con este o sea con este, da igual, ¿ok? Entonces mi saldo inicial es el que estaba en banco al inicio del ejercicio y mi saldo final el que me da el flujo de caja al terminar la proyección, ¿ok? Ahora pasamos a el estado de ganancias y pérdidas proyectado. Acuérdense que esto es proyectado, no es un estado de ganancias y pérdidas real. ¿Con qué se hace? Con todos los datos con los que hemos venido trabajando, ¿ok? Entonces comencemos, ¿no? Las ventas. ¿De dónde sale esto? Este es el total de las ventas. ¿Dónde está eso? Tabla 1 de presupuesto de ingresos. Aquí está. Uy, errores de la cámara, pero no vamos a dejar de grabar, ¿ok? Tenemos aquí unas ventas proyectadas de 1.552.385,60. ¿Sí? Esas ventas proyectadas son estas que están aquí. Luego, los costos variables de ventas. ¿De dónde salimos eso? Bueno, eso es presupuesto de egreso, ¿sí? Nos vamos a presupuesto de egreso. Eso es, si yo más no recuerdo, es la tabla número 10, efectivamente, la tabla 10. Tabla 10, costos proyectados de las ventas, el total, este que está aquí, ¿ok? Gastos variables de comercialización, nos devolvemos el presupuesto de ingresos donde se calcularon los gastos de comercialización. En este caso estamos hablando solo de los variables, ¿okay? No de la totalidad, porque en el estado de ganancias y pérdidas, si se dan cuenta, se hace una diferenciación entre gastos variables y gastos fijos, ¿okay? Entonces los variables van al inicio, por tanto aquí buscamos los gastos variables de comercialización. Aquí están gastos proyectados variables de comercialización, tabla número 3 del presupuesto de ingresos, 63.426,56. Son estos que están aquí, ¿okay? Y los gastos variables de administración en la tabla de gastos de administración del presupuesto de egresos, ¿okay? Nos vamos a la tabla número 11, ¿verdad? Tabla 11, ¿okay? Gastos variables, lo que se denomina gastos variables de administración, 26.198,40. Ya va, aquí como que estoy viendo lo que no es. Exacto, claro, aquí está, ya va, que estaba viendo aquí abajo y estoy explicando aquí arriba. 26.198,40, ¿sí? Gastos de administración variable.
Y aquí dice, en la tabla 11, gastos variables de administración, ¿ves que coincide? 26.198,40. Aquí está. Entonces la suma de esos tres lo coloco aquí como un subtotal de gastos variables, ¿verdad? Porque unos son de venta, unos son comercialización y unos de administración, pero los tres son de variables, ¿no? Son variables y los coloco aquí. Esos gastos se los resto a las ventas y eso me da lo que denominamos utilidad marginal o utilidad operativa. También la llamamos, sí, de operaciones, ¿ok? O sea, es decir, ahí que estoy haciendo yo, las ventas, le estoy restando todos esos gastos que están relacionados con la producción de esas ventas, porque son los gastos variables de la empresa. Entonces, la utilidad operativa, ¿verdad? Me está dando esto menos esto, me está dando esto, 520.872,84. ¿Sí? Ahora, luego, a esa utilidad operativa que se llama, le vamos a restar los gastos fijos. ¿Okay? Esos gastos fijos son aquellos gastos que la empresa tiene que incurrir y que no tienen nada que ver con el proceso productivo ni el proceso, o sea, es decir, no tienen nada que ver con las operaciones permanentes de la empresa, por eso es que están fuera de la utilidad operativa, ¿no? Sino que son gastos que la empresa siempre va a tener, pase lo que pase, ¿sí? Indistintamente de su ejercicio, de su actividad productiva. Entonces, entre ellos tenemos el gasto de fabricación, que eso lo vamos a conseguir en la tabla, creo que es la 6, ¿verdad? Sí, gasto de fabricación. Tabla 6, los fijos, no los variables, los fijos. Aquí están los fijos, 108.000, ¿verdad? Bueno, eso es lo que va aquí. Los fijos, pero ahora de comercialización. Nos vamos a la tabla de comercialización, que son los que están aquí. Tabla número 3, gastos de comercialización. Los fijos, solo los fijos, el subtotal de fijos. Esto que está aquí, ¿no? 124.320. Aquí está. Y ahora los fijos, pero de administración. Los de administración están en la tabla 11 del presupuesto de egreso. Aquí están, solo los fijos, subtotal de fijos. 141.614. Ok, aquí está. Adicional a eso, vamos a incorporar como las pérdidas por cuentas incobrables que se están previendo que se puedan tener. ¿Okay? Eso es una previsión. ¿Y eso dónde está? Bueno, eso lo calculamos en la primera tabla cuando calculamos las ventas proyectadas, ¿no? Cuando calculamos las ventas proyectadas, se previó que a lo mejor habían unas ventas a crédito que puede ser que no se cobren. Y eso está aquí. Créditos incobrables, ¿no? Tabla número 1 de las ventas. Este valor, 23.285,78, es este valor que está aquí. Y los gastos financieros, eso sí los vamos a conseguir es en el flujo de caja que acabamos de hacer. ¿Okay? Por eso es importante primero hacer el flujo de caja y después se hace el estado de ganancias y pérdidas. ¿Okay? ¿Y dónde está eso? Bueno, mira, aquí está el flujo de caja, ¿verdad? Te lo acabamos de explicar. Entonces los gastos financieros, aquí está un valor de 6.363,75 de pago de intereses por el préstamo a largo plazo bancario, pero además de esos 6.000 están los intereses que se amortizaron por el préstamo por capital de trabajo que se pidió de 70.000 bolívares, ¿no? Entonces los 6.000 más los 14.000 dan estos 20.363,75. ¿Okay? Aunque aquí no diga gastos financieros, ya sabemos que todo lo que significa pago de intereses por cuestiones bancarias, eso es un gasto financiero. ¿Okay? Entonces tenemos los 6.000, ¿verdad? Que eran los intereses por la cuenta a largo plazo por pagar, más los intereses que luego se esperan pagar
por otro préstamo también, que es de capital de trabajo, ¿no? Entonces, son estos 20.000 que están aquí, ¿ok? Se suman todos estos gastos, este grupito que está aquí, y eso da un subtotal que es este que está aquí. Si a esa utilidad operativa usted le resta todos esos gastos adicionales, eso le da la utilidad bruta del periodo. ¿Sí? Esto sería al final lo que la empresa tendría como utilidades. Después de todo esto es proyectado, ¿ok? Pero es lo que se prevé que la empresa pueda obtener como utilidades de seguir este plan que está aquí. ¿Okay? Si lo cambia, pues esto va a cambiar. Si se aumentan los precios, se supone que debería tener más utilidades. Si por su otro lado a ellos le aumentan los costos, bueno, a lo mejor va a tener menos utilidades y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, esto se llama utilidad bruta del periodo. ¿Por qué es bruta y no es neta? Que sería la próxima, la utilidad neta. Porque aquí está faltando algo. Entre esta y esta hay una cosa que se llama impuesto sobre la renta, que también podría ser proyectado, obviamente, pero que eso no lo hice en este ejercicio. O sea, no nos vamos a enredar con eso, pero para que sepan, ¿no? La diferencia entre la utilidad bruta y la utilidad neta es el pago de los impuestos. ¿Okay? Pero como esto es un estado de ganancia y pérdida proyectado, pues usted lo podría proyectar o no proyectarlo, pero simplemente es un cálculo, ¿okay? Tentativo. Entonces, con esta información completamos el ejercicio de presupuesto de tesorería y presupuesto de capital. ¿Okay? Esta información ustedes la van a repetir, este proceso, en su ejercicio, en su taller número, ¿qué? Número 3. ¿Sí? Yo ya les acabo de explicar y ya con esto, y como ustedes ya tienen su taller, ya yo también se los corregí. Su taller 1 y 2, ustedes ya están habilitados. Bueno, claro, yo les tengo que dar la información adicional, ¿no? Una información adicional para que hagan su taller número 3, ¿sí? Pero en términos generales, bueno, ya tienen la información de la explicación aquí. Saludos a todos.